Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos de las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos nacionales desde tiempos en radio y televisión hasta recursos públicos que se asignan de acuerdo al respaldo ciudadano que obtienen en las urnas durante cada proceso electoral. Para hablar del tema nos acompaña la directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Urbina, y por supuesto también la coordinadora de gestión y seguimiento, Paola Mendoza. Bienvenidas a ambas, gracias por estar aquí. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Entremos de lleno, Claudia, ¿qué son las prerrogativas a los partidos políticos? Bueno, pues podemos decir que los fines, la Constitución mandata fines para los partidos políticos y estos fines de los partidos políticos permiten garantizar una igualdad o de manera equitativa que todos los partidos compitan de la misma manera y que también en la hora de la contienda electoral tengan los mismos, la misma base, ¿no? Estos elementos se les conoce como las prerrogativas. Tenemos como prerrogativas el acceso a medios, al tiempo de radio y televisión, financiamiento público y también las franquicias postales y telegráficas como prerrogativas. ¿Esa sería su finalidad? Sí, es que todas las opciones políticas existentes tengan un piso mínimo para participar, ¿no? Piso parejo. Un piso mínimo parejo porque la fórmula sí distingue, ¿no? Les da una base tanto en radio y tele como en financiamiento público. El 30% del dinero o los espacios disponibles se distribuyen de manera equitativa, igualitaria entre los partidos existentes y el 70% en función de la votación que recibieron en la última elección de diputaciones, ¿no? ¿Así es como se calcula? Así es como se calcula. Y esa base de cálculo está en la Constitución, ¿no? Entonces, eso permite que todos los partidos políticos tengan cómo comunicarle a la ciudadanía cuáles son sus propuestas, cuál es su plataforma, que hagan propuestas muy puntuales sobre problemas de ciertas regiones para ciertos sectores de la población y, claro, a mí me parece que esa regla doble, digamos, es adecuada porque pues si hay una opción política que tiene un gran respaldo de la ciudadanía, pues tiene más acceso a poder comunicar esas propuestas, ¿no? Y esas ideas. Hay muchos que dicen, la democracia no nos debería de salir tan cara. Y hay otra parte de la historia que dice, ¿tiene que salir realmente tan caro o podemos reducir un poco estas prerrogativas, estos recursos públicos, sin pegarle necesariamente a la pluralidad, a la oposición, etcétera? Mira, primero te explico cómo se calcula el financiamiento público. En efecto, como lo comentaba Paola, pues está desde la Constitución, al igual lo recoge igual la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y bueno, es una fórmula muy sencilla para el financiamiento público federal que se divide en tres financiamientos, que es el financiamiento por actividades ordinarias, el financiamiento por actividades específicas y el financiamiento, como todos lo conocemos, por campaña. El financiamiento de actividades ordinarias es una fórmula muy sencilla que es de acuerdo el total de personas inscritas en el padrón electoral. Tenemos un corte que es el 31 de julio, por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, que todos conocemos como la UMA. Y aquí lo que decía Paola es muy cierto, el 30% se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y el 70% es proporcional de acuerdo a la votación. En las actividades específicas, lo único que se retoma es el 3% de ese financiamiento de ordinarias para repartir a los partidos de igual manera, el 30% de manera igualitaria y el 70% de manera proporcional. Para gastos de campaña, pues aquí sí hay una diferencia cuando se trata de elección de presidencial, en donde se renueva la presidencia, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahí se les otorga el 50% del financiamiento público para actividades ordinarias, que es nuestra base para todos los cálculos. Y cuando se trata de una elección, la renovación nada más de la Cámara de Diputados, únicamente se les otorga el 30%. Todo se entrega a administraciones de manera conforme al calendario que es aprobado por el Instituto. Aquí llevo a cuenta esto porque, en efecto, pues nosotros sí entregamos, es una fórmula que nosotros aplicamos directamente de la Constitución. O sea, no es una fórmula que nosotros intervengamos en poner factores como se hacían antes de la reforma, ¿no? Claro. Es una fórmula, aplicamos y nosotros ministramos a los partidos políticos. Entonces, esa sería la primera base de que se tiene para poder ministrar a todos los partidos políticos.
Y está en la Constitución, por eso el planteamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el debate de la reforma electoral, muchos decían, a lo mejor por leyes secundarias podemos modificar la fórmula, ajustar la fórmula, pero si viene en la Constitución no sería la vía. Exactamente. Y ahí yo creo, retomando tu pregunta anterior, yo creo que el constituyente, al crear esta regla dual, garantiza el pluralismo, ¿no? Que era lo que, como planteabas la pregunta. Porque al tener el 30%, quiere decir que tienen cómo presentar su oferta a la ciudadanía, que eso es lo más importante, para ver si cuentan con su respaldo y en la siguiente elección, entonces, los apoyan, ¿no? O sea, no existe el riesgo de que los más chiquitos se queden sin ese acceso a esos recursos y desaparezca la oposición. ¿No? Tienen recursos para operar de manera ordinaria, como ya apuntaba ahora Clau, pero también tienen recursos adicionales para hacer campaña. Entonces, todos pueden darse a conocer y dar a conocer a sus candidaturas y sus propuestas, ¿no? Entonces, a mí me parece que si se mantiene esta regla dual, pues no está en riesgo el pluralismo político, ¿no? Creo que fue muy acertada la decisión del Poder Legislativo de plantearlo así. Ahora, si es mucho dinero, ¿no? Si nos sale muy caro, pues hay muchas formas de medirlo. Yo creo que es una fórmula como está definida, por supuesto, siempre que es creciente, porque está en función del padrón electoral. Digo, salvo que pasara alguna catástrofe, tendríamos una reducción de los ciudadanos, ¿no? De año con año. Y el otro, la UMA, que estaba ligado al salario mínimo y ya con la UMA se desvinculó, ¿no? Entonces, lo que tenemos sí es creciente, pero si lo vemos y ha habido un aumento, si vemos el periodo 2014 a 2023, el financiamiento de los partidos ha crecido el 56%. Sí, nada más que tomemos en cuenta la inflación, ¿no? Entonces, en términos reales, ¿cuánto ha crecido el financiamiento de los partidos? En ese periodo, 6%. ¿No? Entonces, si es caro o no, será una decisión entonces de los legisladores de ajustar el monto, ¿no? El porcentaje de la UMA, pero yo insistiría, si la regla dual permanece, entonces el pluralismo continúa. Interesante la respuesta, Pau, pero ¿qué pasa? Porque tratando de hacerlo a través de leyes secundarias, choca con la legalidad, con la constitucionalidad. ¿Puede topar en todo caso en la Suprema Corte de Justicia? Pues me parece que sí, ¿no? Porque la definición de la fórmula está en la Constitución, ¿no? Entonces, pues no podría una reforma legal contravenir lo dispuesto en la propia Constitución, ¿no? Y hay una forma, pues, mediante una acción de inconstitucionalidad, de que lo revise la Suprema Corte, que es quien tiene esa atribución. Por supuesto. ¿Coincides en este punto? Totalmente coincido. En efecto, si está en la Constitución podrá haber reforma en la ley, pero realmente yo sí considero que sería inconstitucional. Se tendría que modificar en principio la Constitución para cambiar las reglas. Y coincido plenamente con lo que dice Pau. Mientras tengamos esa repartición del 30-70, los partidos chiquitos podrán sobrevivir. ¿Podrían incidir en cómo se gasta? Es otro de los grandes debates. Ajustar la fórmula, como ustedes ya lo plantean que está en la Constitución, pero ¿hay manera legal o cuáles pueden ser las consecuencias de ajustar el cómo se gasta? Digo, la verdad es un tema más de fiscalización, pero claro, obviamente hay muchísimas maneras de poder modificar cómo podrían gastarse los partidos políticos, a lo mejor incrementar el porcentaje de actividades específicas donde tienen que gastar, a lo mejor el porcentaje que otorgan a la promoción para lo de la mujer, que es el 3% del financiamiento ordinario, podría haber un aumento. Claro que podría haber muchas maneras, ¿no? Pero siempre como llegando de la mano de la Constitución. Y sobre todo yo siempre soy partidaria de que los cambios tienen que venir de la mano de una rendición de cuentas, de una fiscalización experimentada y de una muy buena fiscalización. Bueno, estamos aquí en Democracia en la Mesa. Clau, Pau, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Gracias por seguir con nosotros en Democracia en la Mesa. Pau, ¿cuál es la importancia de que haya partidos políticos nuevos? Porque vemos muchos en gestación, se habla mucho de la representatividad de las minorías para llegar a un partido político, pero ¿cuál es la importancia de que existan nuevos partidos? Yo creo que la importancia es que en sociedades democráticas cambiantes también vemos, ¿no? Nuevos derechos, nueva regulación de estos derechos, que los partidos, claro, por un lado pueden adaptarse, pero también dejan de representar a cierta parte de la ciudadanía. Uh-huh. Entonces es importante que si hay un grupo que tiene propuestas distintas, ¿no? Y que tiene un consenso amplio en un sector de la sociedad, que pueda también participar para contender por puestos de elección popular. Claro. ¿Cómo hacer que no sea un negocio solamente para obtener estas prerrogativas y cómo pasar de los estatales a los nacionales? Bueno, creo que para poder evitar que sea un negocio, a simple vista necesitamos ver nada más los requisitos. Uh-huh. Yo creo que los requisitos que se establecen en la ley son requisitos pues muy, puedo decirlo, difícil hasta de cumplir. Uh-huh. No son requisitos sencillos, requiere de un gran número de afiliaciones, de asambleas que se tienen que llevar durante 12 meses, o sea, es un año. Es un tiempo muy grande, ¿no?, para poder llevar esos requisitos. Creo que, en efecto, también nosotros lo que revisamos cuando se forman partidos políticos, y acabamos de pasar con un proceso, es revisar esas afiliaciones, que no exista grupos gremiales dentro de apoyando esos pequeños partidos, ¿no?, para evitar precisamente negocios, ¿no? Claro. También revisamos que no exista duplicidad de afiliados, ¿no?, por lo mismo también que un partido que ya está formado pueda prestar sus afiliados a un nuevo partido satélite. Que la tentación, ¿no?, existe, sí, ¿no? Claro, y los revisamos, y es una de las consecuencias de esa duplicidad. Hay varios supuestos, ¿no?, pero una de las consecuencias es quitar a esos duplicados. Entonces se van descontando del número de afiliados, tanto en asambleas como en el resto del país, que es lo que nosotros llamamos. Ahora, los partidos estatales, lo mismo, o sea un partido estatal y quiera formar un partido nacional, pues tiene que cumplir con los mismitos requisitos. Uh-huh. O sea, no hay manera de saltarse. Lo que sí hay es que cuando tú eres un partido político nacional y pierdes el registro por no alcanzar el 3% de la votación, puedes acudir con el artículo 95.5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a solicitar tu registro como partido político local. Ahí sí hay una no tienen que contar con requisitos, simplemente es una solicitud con un número mínimo de afiliados que no revisan los soples. Uh-huh. Y que nada más como que nosotros ya lo revisamos y existía el Partido Nacional, y entonces puede formar un partido político local en los tiempos que se establezcan en el OPLE. Al revés no pasa lo mismo. Al revés, si un partido político estatal se presenta aquí, viene a ser una organización normal que presenta su solicitud de registro. Oye, no es tan fácil que también hay quien pierde el registro. Así es, porque hay el criterio que orienta la formación de partidos es la representatividad, ¿no? Uh-huh. Me va a regresar nada más un momentito. Sí. Para hacer un partido político nacional necesitan celebrar asambleas, pueden ser estatales, entonces en al menos 20 de las 32 entidades, o si no, pueden ser distritales, en al menos 200 de los 300 distritos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso garantiza que se trata de una organización que tiene representatividad en todo el país. En el caso de los partidos políticos locales es lo mismo, deben de tener, ¿no?, bueno, a escala de la entidad. Entonces, la regla, ¿no?, esas son las reglas de entrada, y la de salida, que también se basa en esa representatividad, es decir, si en ninguna de las elecciones, hablando de los partidos nacionales, sí, si en ninguna de las elecciones federales, presidente, senadores, diputados, alcanzaste el 3% de la votación,
pues pierdes el registro, ¿no? Es una causal para perder el registro. Pero otra también es tener un número mínimo de afiliados, que corresponde al 0.26% del padrón, que es el mismito que tuvieron los partidos para poder, las organizaciones para constituirse como nuevos partidos, ¿no? Entonces, ahí, desde la reforma del 14, ahora se verifica si los partidos ya existentes también mantienen ese número mínimo de afiliados. Que van bajando, ¿no? ¿Cuánto tiempo requiere? Pues no van bajando, o sea, el 0.26, por ejemplo, podemos poner, aquí tengo el dato, en 2012 fue de 219.608 afiliados, en 2018 fue de 233.945. Paola, lo que refiere es que en efecto el instituto tiene un sistema que llamamos el sistema de verificación de padrones de afiliados. Los partidos políticos, ahí ingresan todos sus afiliados, sus altas, sus bajas. Nosotros cada 3 años hacemos una revisión para poder determinar que los partidos todavía cuentan con ese 0.26 del padrón electoral. Nosotros en marzo hacemos un corte de lo que está en el sistema, revisamos ese padrón que ya se tiene en los partidos políticos, revisamos contra padrón electoral actualizado para ver si todos están todavía vivos, vigentes, revisamos que no existan duplicidades y en agosto estaremos nosotros determinando, bueno, el instituto determinará si cuentan con el mínimo de afiliados, que serán más o menos 240, vamos a poner un aproximado de 240,000, ¿no?, para el siguiente año. ¿Qué prerrogativas reciben? Perdón. Perdón. Adelante. Nada más, regresando ahora que decías que si va disminuyendo el número de afiliaciones, ¿no? En 2019 tuvimos un sistema de revisión excepcional de los padrones, ¿no? Que fue un acuerdo que tomó el Consejo General para revisar, actualizar y sistematizar los padrones. Y como fue durante todo un año, cada partido político pudo ir a ratificar a sus militantes, ordenar su padrón, para asegurarse que además tienen el respaldo de esa afiliación, ¿no? Porque cada partido puede tener requisitos adicionales. Todos piden la credencial para votar, que no estés afiliado a otro partido, etcétera. Pero hay partidos que piden un curso de capacitación, actividades específicas, determinadas. Y si se les requiere, ellos tienen que presentar ese expediente que respalda que esa persona fue su voluntad afiliarse al partido, ¿no? Entonces, durante ese año de depuración de los padrones, lo que sí vimos es que se redujo de manera en conjunto. 10 millones de personas que estaban afiliadas a los partidos dejaron de estarlo o no lo ratificaron, ¿no? Entonces, sí, también ese fenómeno ocurre, ¿no? Perdón, nomás hacer hincapié. En efecto, hubo para esto, para la reducción de afiliados, hubo un acuerdo que sacó el Consejo General, que es el famoso CG33, en donde les pedimos a los partidos políticos que revisaran todos sus afiliados, que tuvieran ese expediente que comentaba Paola, que es su cédula de afiliación, y esto derivado de las multas que se les imponían a los partidos políticos por indebida afiliación. Claro, esto llevó un informe que rendimos al Consejo en donde se disminuyó muy notable el número de afiliados de casi todos los partidos políticos. Y que las multas es todo un tema. Y siguen las multas. ¿Por qué? Porque los partidos hicieron este trabajo, nosotros rendimos el informe, sin embargo siguen saliendo estas indebidas afiliaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando un partido no cumple con los requisitos, con la legalidad, etcétera? ¿Un partido vigente? ¿Ya vigente? Bueno, lo que tenemos es, cuando no cumple la votación, el 3%, se hace un dictamen, se lleva a la Junta General Ejecutiva para que después el Consejo General determine, ¿no?, que se ha perdido el registro e inicia el proceso de liquidación del partido político. Y no se ha dado el caso, pero sería una situación similar si algún partido no cumple con el 0.26% mínimo de afiliaciones. Sí. ¿Cuántos partidos están en proceso de liquidación? 3 partidos están en proceso de liquidación, que es Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Que son los 3 que obtuvieron el registro como nuevo partido en el último proceso electoral. Y que muchos de esos liderazgos venían de otros partidos y que ahora están precisamente nuevamente en el proceso para tratar de conformar una nueva agrupación política. Pues sí, o sea, de hecho nosotros estamos ahorita en el proceso de registro de nuevas agrupaciones políticas y en efecto hemos encontrado algo de lo que tú mencionas, ¿no? Que no está prohibido en ley. No está prohibido en ley, pero sí también revisamos la duplicidad entre las agrupaciones políticas. Y que el siguiente ciclo iniciará
después de la elección presidencial del 24. Es decir, en enero de 2025, aquellas organizaciones que estén interesadas en formar un partido político deberán presentar su solicitud, iniciar con los trabajos, etcétera, ¿no? Pero es un proceso que se abre cada 6 años. Bueno, pero ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Nada más para saber cuántos partidos políticos han existido en la historia del INE. Es pregunta de examen, señora. Bueno, tenemos, contando los que tenemos actualmente, los 7, tenemos 32 partidos políticos. Ok, ¿algún reto que nos quede? Porque precisamente después de la elección presidencial, supongo que vendrán muchos. Vendrán muchos más, ¿no? Mira, hemos avanzado muchísimo en cuanto a tecnología. Anteriormente no teníamos un app, ahora tenemos un app en donde se recogen las afiliaciones en el resto del país, que es lo que llamamos fuera de las asambleas. Estamos pensando, en efecto, innovar con esa app, esa tecnología dentro de las propias asambleas para que exista mucho menos gente trabajando, menos pues a lo mejor dudas respecto de los actores, porque realmente vienen y nos dicen, me engañaste, esta afiliación o no es duplicado, ¿no? Entonces, siempre el uso de la tecnología, estamos avanzando en eso y creo que ese es un reto que tenemos, el uso de la tecnología. Y ahí, si me permites agregar, esta app que se inició su utilización en 2018 con las candidaturas independientes, la ciudadanía debe estar muy tranquila porque se ha abonado a la certeza, ¿no? A la autenticidad de los apoyos, porque tenemos más elementos para verificar que la persona que dio el apoyo existe y fue su voluntad otorgarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Democracia en la Mesa, ya volvemos. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Porque permite que nuestras grandes ideas puedan construir un mejor futuro. Durante mucho tiempo soñamos con democracia. Pero hoy que estamos despiertos y unidos, logramos que todas las voces cuenten. Unidas y unidos vivimos en una democracia sin muros que nos dividan. Unidas. Luchamos por nuestros derechos. Y unidos hemos conseguido tener elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, porque en el mundo y en México, nuestro INE nos une. Seguimos en Democracia en la Mesa. Clau, ¿es más sencillo obtener un partido, acceder a un partido político que aspirar a una candidatura independiente? Pues yo creo que son procesos distintos y ambos traen muchos requisitos, ¿no? Yo no ponderaría uno como más fácil y otro más sencillo. Tenemos un dato que son, por ejemplo, para formar un partido político tienes que reunir 233,000 afiliaciones y para formar, por ejemplo, vámonos a la cuestión de candidatura independiente presidencial, eran 899,000 apoyos ciudadanos. La diferencia puede radicar simplemente en quien brinda el apoyo. Cuando se trata de un partido político, pues adquieren derechos y obligaciones, se convierten en afiliados. Cuando son de independientes, pues es un apoyo únicamente para aspirar a una candidatura, ¿no? Creo que los requisitos son iguales, son difíciles, son dos procesos distintos, pero no fáciles y conllevan también un proceso de un plazo largo y un plazo de muchos requisitos que cumplir. Pero tienen ese respaldo económico de prerrogativas, etcétera, como un partido político cuando es una candidatura independiente. No, los partidos políticos tienen acceso al financiamiento público hasta que son partidos políticos, ¿no? Cuando son organizaciones en busca de su registro, ahí no tienen financiamiento público.
pero sí tienen obligaciones de fiscalización, claro. para cuando vean ese tema, ¿no? Sí. En el caso de las candidaturas independientes es lo mismo. La única prerrogativa, bueno, cuando son aspirantes a una candidatura independiente y en el proceso de pedir el apoyo de la ciudadanía, no reciben recursos públicos. Si obtienen la candidatura independiente, una vez se cumplieron los requisitos, durante la etapa de campaña reciben financiamiento para gastos de campaña y tienen acceso a tiempos de radio y televisión. Oye, pero ya tuvimos el escenario de candidaturas independientes en 2018. ¿Cuál es el área perfectible? Sí, ahí tenemos muchas hay área de oportunidad. Y área de oportunidad, no, pero que además reflejan el aprendizaje continuo del instituto. Como ya platicábamos, en el 18 fue la primera vez que usamos esa app, ¿no? Esa app para recabar el apoyo ciudadano, que además, recordemos, darle tu apoyo a un aspirante a candidato independiente, no, ni siquiera compromete tu voto, es decir, lo que estás diciendo es, quiero verte en la boleta, ¿no? Ok. Entonces, esa app, que fue una manera de agilizar, ¿no?, la forma de captar ese apoyo ciudadano, porque como bien decía Clau, eran más de 800,000 apoyos que debería presentar quien aspirara a una candidatura independiente presidencial. Los elementos de la app lo que hacía es, le pedían a la persona, le tomaban una foto a su credencial para votar por el anverso, por el reverso, le pedían que plasmara su firma en el dispositivo, había una foto viva, que era opcional, si la persona estaba dispuesta, te puedo tomar una foto, sí, y fue un elemento adicional para nosotros para corroborar que se trataba de la persona que estaba en la credencial, ¿no? Bueno, entonces con estos elementos, lo que tuvimos en el 18, claro, cuando diseñamos los lineamientos, pues fue con base en la práctica y la experiencia anterior, pero nos encontramos con cosas nuevas, ¿no? Este proceso automatizado lo que hacía es, una vez que tomaba la foto de la credencial, se extraían algunos datos. El nombre de la persona, la clave del lector, y con eso se hacía la búsqueda en el padrón, porque tiene que ser gente que esté, ¿no?, en el padrón. Okay. Y de repente lo que vimos es que teníamos muchos apoyos en lista nominal, pero de manera aleatoria se revisa, una persona, un operador, en lo que nosotros denominamos mesa de control, revisaba esos registros. Y lo que empezó a salir es que había imágenes, pues, que se suponía que eran de credencial, donde se extrajeron esos datos, pero no había una credencial, ¿no? Era como una plantilla simulada. Entonces a eso le bautizamos acá en el INE como simulación, ¿no? Y ahí te doy un dato, porque en lista nominal quiere decir que eran preliminarmente válidos, ¿no? De los 3 aspirantes a una candidatura independiente presidencial, tuvimos un caso, el de Armando Ríos Peter, que de más de 1 millón de apoyos que ya estaban en lista nominal, cuando fuimos a ver las imágenes, 80% eran simulación. Wow. ¿No? Entonces por eso decía, la app abona la certeza. ¿Qué pasó después de eso para el siguiente proceso electoral en 2021? Tomaron la decisión en el Consejo General que la foto viva era también obligatoria, ¿no? Porque ahí también ahora Clau te podrá contar, había fotos de cualquier cosa, del parque, de una credencial de Sams, ¿no? Ahora la foto viva es obligatoria, entonces tenemos en todos los casos un elemento adicional de validación, ¿no? Entonces... Y además abonar que en efecto se ha perfeccionado esta app, ¿no? Empezamos con un modelo derivado de esa mala experiencia que tuvimos en 2018, se cambiaron algunos módulos y ahorita en efecto ya no se puede hacer modificaciones directamente respecto de la información que se capta, ya lo que se capta se va directamente a compulsar contra lista nominal. Y ahorita ya tenemos un nuevo formato de app. No necesariamente la gente tiene que tener un auxiliar para salir a la calle. La propia ciudadanía puede bajar el app en su celular y dar su apoyo ciudadano. Y también funciona así. Sí. Hemos funcionado así en el proceso pasado y también es algo que vamos a empezar. Y ha funcionado bien, ¿eh? Entonces también se va a traer para el próximo proceso. Efectivamente, la app ha ayudado, pero pues entiendo que tienen ya lecciones aprendidas sobre este tipo de mañas, por ponerlo en términos coloquiales. ¿Qué otra herramienta digital pueden incorporar a estos procesos que efectivamente ayuden a detectar este tipo de irregularidades? Porque significa un reto mayúsculo, una mayor cantidad de gente que está saliendo a votar, mayor participación, sobre todo en las presidenciales.
O sea, de votación, tú hablas de votación. Híjole, es un tema muy controvertido. Yo traigo otro ejemplo de lo que trabajamos en la formación de nuevos partidos usando tecnología. ¿Qué hicimos? Porque gracias, y aquí también, que ese es un trabajo conjunto que hacemos con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral. Lo que teníamos es que para cada afiliación, en este caso porque era nuevo partido, teníamos los datos de la credencial, o sea, nombre, clave del elector, pero también tenemos el dato de la fecha en la que se captó el apoyo y la ubicación del apoyo. Entonces, lo que hicimos en el proceso anterior, que no se había hecho antes, fue ubicar geoespacialmente dónde estaban esos apoyos y ver si había alguna anomalía, ¿no? Concentración masiva, y que encontramos de repente en una escuela y en horarios precisos de 9 a 5 durante unas semanas o en la madrugada captaron muchos apoyos. Entonces, lo que hicimos fue revisar diferentes criterios. Uno, esos conglomerados, ¿no? Digamos. Otro, en lugares donde no deberían o no tendrían por qué afiliar, como oficinas públicas. El INEGI tiene un catálogo georreferenciado de esas oficinas. Nosotros cruzamos esa información con la otra que teníamos, con esos polígonos, y también identificamos que en estas oficinas públicas estuvieron captando apoyos, ¿no? En una oficina sindical también, cerca de una iglesia. Y armamos esos expedientes para las últimas 7 organizaciones que sí presentaron su solicitud de registro como partido político. Las enviamos para que la Unidad Técnica del Contencioso Electoral iniciara, revisara si había elementos y si hubo algunas organizaciones sancionadas por esas conductas, ¿no? Entonces fue igual el uso de tecnología para abonar a la certeza. Para concluir, nos quedan menos de 2 minutos. No quiero pasar de largo con el tema de las multas, que ha sido controversial en este proceso, por supuesto en 2023 con los procesos electorales estatales. ¿Qué área de oportunidad encuentras ahí, Clau? La verdad es que las multas han sido grandes, se les ha cobrado a los partidos políticos las multas, a lo mejor la ciudadanía desconoce, pero todos los lo que sanciona el Consejo General y deriva en una multa, una sanción, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que es quien ministra a los partidos políticos, las deduce. Estamos hablando, tú tienes el dato, ¿verdad, Pau? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el dato de de los más de 5,000 millones de pesos entregados a los partidos, se han deducido poco más de 500 millones de pesos por multas y sanciones. Entonces, esto pues ha sido una manera de llamar a los partidos políticos a evitar que sigan, por ejemplo, cometiendo esas irregularidades. También queda claro una cuestión que por ahí oía alguna reforma que no viene como tal en iniciativa. Sin embargo, decían bajar nosotros cobramos hasta el 50% de las multas y sanciones de la administración que les corresponda. Antes, ¿cómo lo hacíamos? Anteriormente, por ejemplo, con los amigos de Fox, nosotros cobramos el 100%. Los partidos se quedaban sin administración. Totalmente, claro, la defensa es que no podían trabajar en sus actividades ordinarias, pero creo que era una buena medida para que los partidos evitaran incumplir con la ley. Ahorita se les cobró el 50%, por ahí oí algo que querían bajar ese porcentaje para que ellos pudieran, se les pudiera dar más administración y que el porcentaje de multa y sanción a cobrarse fuera menos. Esa es una parte, pero también es importante a dónde va, Pau. Exacto. Sí, porque también hay las multas establecido en la ley, se destinan a CONACYT. Nosotros, el INE, claro, las regresa a la TESOFE, pero eso está etiquetado, ¿no? Entonces, esas multas terminan en CONACYT para ciencia y tecnología, y en las leyes estatales también está esa previsión para el órgano equivalente. También para que la gente sepa, ¿no? Que las multas no es un recurso que cuando lo deduce el INE se lo quede el INE, no. Tiene un destino específico establecido en ley. Claro, y el beneficiado o el perjudicado es el ciudadano. Oigan, muy ameno todo esto, muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde cotidianamente compartimos información sobre las prerrogativas que les confiere la Constitución a los partidos políticos. Gracias y hasta la próxima.